Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a hablar sobre un personaje prominente de la política contemporánea global. Me refiero a la ex canciller alemana Angela Merkel. Cada época tiene sus figuras representativas. En el siglo XXI, en sus primeras décadas, ha parido figuras prominentes. Y por eso, quisiera compartir este podcast con ustedes sobre uno de los personajes de más impacto en la política contemporánea global. Es un referente de estabilidad y confianza, alemana, física. Por 16 años ocupó el cargo de primer ministro de su país, siendo la primera mujer en hacerlo. Hablemos del efecto que produjo en Europa y en el resto del mundo su paso por el poder. Hablemos de Angela Dorothea Kästner, conocida por todos como Angela Merkel. Semanas atrás tuve la oportunidad de leer el reciente libro de la periodista española Ana Carvajosa, quien agotó cientos de horas de entrevistas con amigos y relacionados de la ex canciller alemana. Este es un texto que narra de manera concisa y con apreciable precisión aspectos fundamentales de su vida privada, académica y política. En dicho libro se construye detalle a detalle lo que la autora denominó como crónica de una era y le permite al lector, con suma facilidad, comprender la incidencia y la determinación del efecto Merkel en la política alemana y mundial. Ahora, concentrémonos un poco en los orígenes de este gran personaje del siglo XXI. Sus orígenes datan de la época de la República Democrática Alemana, donde vivió junto a su familia en la ciudad de Tremplin, en el este del país. Ahí tuvo sus primeros contactos con las acciones y labores sociales a través de una parroquia y de un centro para personas con discapacidad. Ambos lugares eran regenteados por su padre. A raíz de la caída del muro de Berlín en 1989 y habiéndose graduado de física y haber trabajado en la Academia de Ciencias de Berlín, Angela Merkel ingresó y dio sus primeros pasos en la política, llegando a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Ya para marzo de 1990, específicamente el 18 de marzo, tuvieron lugar las primeras elecciones libres de la República Democrática Alemana. Y la Alianza por Alemania, de la que formaba parte la Unión Demócrata Cristiana, ganó el certamen con el 40% de los votos. Merkel asumió su primer puesto público como viceportavoz en el gobierno de Lothar de Maizière. A finales de 1990, con la reunificación de Alemania, se celebraron las primeras elecciones generales de la Alemania unificada. En este proceso, Merkel se presentó, logró un escaño por la circunscripción de Stralsund-Rügen-Grimmen, que mantuvo hasta el final de su carrera política. Sus responsabilidades en funciones públicas como viceportavoz de gobierno, ministra de Juventud y Mujer y ministra de Medio Ambiente en los gobiernos de Helmut Kohl, hasta su ascenso en la estructura política partidaria de la Unión Demócrata Cristiana como secretaria general y posteriormente como presidente por más de 18 años, fueron moldeando una personalidad sobria, equilibrada y analítica que desafió todo pronóstico y devolvió esplendor a la primera economía europea y cuarta de todo el mundo. Ahora hablemos de sus gobiernos. Gerhard Schröder había llegado a la Cancillería alemana a través del Partido Socialdemócrata en 1998 y coincidía con el avance que en materia política Merkel comenzaba a obtener. Para el año 2000 asumió las riendas de la Unión Demócrata Cristiana como su presidenta, al tiempo de iniciar la construcción de un liderazgo alrededor de la oposición política del país. Por vez primera, en una actividad que hasta ese momento estaba reservada para hombres, las estructuras demócratas cristianas alemanas confiaron en una mujer para lograr un gobierno de coalición. En unas elecciones anticipadas en 2005, Merkel logró la victoria con escaso margen, obteniendo el 35% de los votos. Desde ese momento, la República Federal Alemana entró en una nueva etapa, con un liderazgo más apegado al rigor científico. Esto evidentemente influyó mucho por la formación de Angela Merkel como física, demostrando capacidad
en la multiplicidad de conflictos internos y externos que tuvo que enfrentar a lo largo de más de 3 lustros. Conflictos como las dificultades económicas que motivaron la anticipación de las elecciones de 2005, la crisis del euro entre el año 2009 y 2012, la catástrofe de Fukushima en Japón en 2011, que llevó a su gobierno a decretar el apagón nuclear en Alemania, la crisis con los refugiados en 2015, permitiendo la mayor entrada de inmigrantes desde la Segunda Guerra Mundial, entre otros temas. El efecto Merkel se sintió en el corazón de la Unión Europea a lo largo de sus 4 gobiernos. Como fiel creyente y promotora de una Europa unida en propósitos, jugó roles estelares en las difíciles circunstancias que le tocó gobernar. Desde el traumático Brexit hasta la pandemia del coronavirus, Merkel logró consolidar una imagen de buena negociadora, generadora de confianza, no solamente en la sociedad alemana, sino en el resto de países que conforman el bloque. Merkel, como símbolo del multilateralismo, es un personaje que trasciende las históricas divisiones de izquierda y derecha. Ella, aunque se desarrolló intelectual y políticamente cuando la concepción del Estado estaba muy marcada por las ideologías, terminó convertida, esto sin renunciar a sus principios fundamentales, en una política flexible y catalizadora de grandes acuerdos. El efecto Merkel estuvo muy presente por 16 años en la política interna alemana. En su manejo con China, su llegada al gobierno coincidió con el avance económico del gigante asiático, en cómo se relacionó con Estados Unidos y sus 4 últimos presidentes, y muy fundamentalmente, en un estilo firme y equilibrado de ejercer el poder, alejado de estigmas. A pesar de haber renunciado a la presidencia de su partido en 2018 y el pasado año, al agotar su 4º mandato consecutivo, anunciar su retiro de la vida pública y política, el efecto Merkel seguirá repercutiendo y siendo tema de estudio en Alemania y el resto del mundo. Amigos, gracias por la atención prestada. Hemos hecho un análisis de la vida y de los gobiernos de la ex canciller alemana Angela Merkel, esperando que haya sido del interés de todos ustedes, y habremos de encontrarnos en un nuevo episodio. Gracias por la atención prestada. Bendiciones.